Vamos ya con el último vídeo de ejercicios del tema 6 de Física y Química de primer bachillerato, transformaciones energéticas y espontaneidad de las reacciones químicas. En 94 me dice que una mezcla de 5 gramos de carbonato de calcio e hidrógeno carbonato de calcio se calienta hasta la descomposición de ambos compuestos obteniéndose 0,44 gramos de agua. Me dan las ecuaciones de descomposición, me pide la composición de la mezcla en 4% en masa y el calor que tiene que ser suministrado para descomponer 10 gramos de carbonato de calcio. Escribo las dos reacciones tal y como me las ponen en el enunciado. Según las ecuaciones del enunciado, toda el agua que se obtiene viene de la descomposición del hidrógeno carbonato de calcio, por lo que 0,44 gramos de agua por un molde que pesa 18 gramos son 0,0244 moles de agua, y los 0,0244 moles de agua por cada un mol de hidrógeno carbonato por cada mol de agua, y por su masa molecular me da 3,96 gramos de hidrógeno carbonato de calcio. Por lo tanto, la mezcla habrá 5 menos 3,96, 1,04 gramos de carbonato de calcio, que en porcentaje equivaldría a un 20,8% de carbonato de calcio y por lo tanto un 79,2% de hidrógeno carbonato. A partir de la ecuación de la entalpía de la reacción, sumatorio de productos menos el sumatorio de los reactivos, sustituyendo los valores me da una entalpía de reacción de 178 kJ por mol. En nuestro caso, para 10 gramos de carbonato, un mol que pesa 48 gramos y por la entalpía molar me da 17,8 kJ. En la obtención del óxido de calcio a partir de la descomposición del carbonato de calcio se necesitan 179 kJ por mol de óxido de calcio. Si se utiliza gas propano como combustible y el rendimiento del proceso es del 75%, ¿qué cantidad de propano se consume en la obtención de una tonelada de óxido de calcio? La reacción de combustión del propano, que proporciona la energía para la descomposición del carbonato de calcio, es la siguiente: propano, C3H8 más 5 de oxígeno para dar 3 de CO2 más 4 de agua. Hallamos la entalpía que libera esta reacción de combustión. Haciendo el sumatorio de las entalpías de los productos menos la de los reactivos, sustituimos los valores de cada una de los datos que me dan en el enunciado y me da menos 2220 kJ por mol. La reacción de descomposición del carbonato de calcio es la que veis ahí con su entalpía, o sea que una tonelada de óxido de calcio son 10 a la 6 gramos de óxido de calcio, lo paso a moles, por 179 kJ por mol. Se necesitan 3,2 por 10 a la 6 kJ para que se obtenga la tonelada de óxido de calcio. Como la masa molecular del propano es 44 gramos por mol, si necesito 3,2 por 10 a la 6 kJ por 44 gramos de propano, que me dan 2220 kJ, y con el rendimiento me dan 84,6 por 10 a la 3 gramos, es decir, que necesito 84,5 kilos de propano. La combustión de la glucosa en el metabolismo humano genera una energía de 2.813 kJ por mol. Si el torrente sanguíneo absorbe 25 moles de oxígeno en 24 horas, ¿cuántos gramos de glucosa se pueden quemar al día? ¿Qué energía producirá en esa combustión? Escribimos la reacción de combustión de la glucosa, que es C6H12O6 más 6 de oxígeno para dar 6 de CO2 más 6 de agua. Ahí veis la entalpía. 25 moles de oxígeno por un mol de glucosa por cada 6 moles de oxígeno, y por la masa molecular me dan 750 gramos de glucosa que se consumen en un día. Y si lo multiplico por la entalpía y los 180 gramos que pesa la glucosa, me dan menos 1,17 por 10 a la 4 kilojulios. El 97 me dice que calcule la variación de entalpía estándar de la hidrogenación de etino a etano a partir de las energías de enlace y a partir de las entalpías de formación. La hidrogenación del etino, la veis ahí la ecuación, a partir de la entalpía de hidrogenación a partir de las energías de enlace son enlaces rotos menos formados, me da menos 313 kJ por mol, y la entalpía de hidrogenación a través de la entalpía de formación me da menos 312 kJ por mol.
En un hotel hay que calentar diariamente una media de 20.000 litros de agua de 18 a 45 grados utilizando gas natural metano. Calcula el consumo diario de gas natural en el rendimiento del proceso del 90% y el coste económico que eso supone en metros cúbicos si el metro cúbico medio en condiciones normales cuesta 0,8 euros. Hallamos primero el calor necesario para calentar los 20.000 litros, que son 20.000 kilos de agua, desde 18 grados hasta 45. El calor es la masa por el calor específico por el incremento de temperatura, me da 2.257.200 kilojulios. Este calor lo ha de suministrar la combustión del metano con un rendimiento del 90% y por lo tanto hago las operaciones y me dan 45,1 por 10 a la 3 gramos de metano que se gastan. Hallamos los moles de gas de metano necesarios y después calculamos el volumen que ocupa y su coste. 45,1 por 10 a la 3 gramos de metano, lo paso a moles, 22,4 litros por cada mol me da 63,1 por 10 a la 3 litros. Lo paso a metros cúbicos y lo multiplico por el coste y me da 50,5 euros. Se denominan gases licuados del petróleo GLP a mezclas de propano y butano que pueden usarse como combustible en diferentes aplicaciones. Cuando se quema un kilo de una muestra de GLP en exceso de oxígeno se desprenden 4,97 por 10 a la 4 kilojulios. Calcula las entalpías molares de combustión del propano y del butano, las cantidades de moles del propano y butano presentes en un kilo de muestra de GLP y los kilos de CO2 emitidos a la atmósfera en la combustión de un kilo de muestra de GLP. La reacción de combustión del propano, 3H8 gas más 5 de oxígeno para dar 3 de CO2 más 4 de agua. Hallamos su entalpía de reacción haciendo el sumatorio de los productos menos los reactivos, sustituyendo los valores de los datos que me dan en el enunciado, me da una entalpía de reacción de menos 2.203,9 kilojulios por mol de propano. De la misma manera, para el butano, C4H10 más 13 medios de oxígeno para dar 4 de CO2 más 5 de agua, usamos la misma ecuación, sustituimos los valores y me dan una entalpía de reacción de menos 2.855 kilojulios por mol de butano. Si llamamos X a los gramos de propano e Y a los gramos de butano, y a partir de las masas molares de ambos compuestos tenemos que X gramos de propano son 50,1 X kilojulios e Y gramos de butano serán 49,2 Y kilojulios. Seguimos en el 99, entonces planteamos el sistema. X más Y tiene que ser 1000 y 50,1X más 49,2Y tiene que ser 4,97 por 10 a la 4. Este sistema me da que X son 555,5 y Y 444,4. En moles son 12,63 moles de propano y 7,66 moles de butano. A partir de las estequiometrías de las reacciones de combustión de ambos hidrocarburos, los 12,63 moles de propano por 3 moles de dióxido de carbono por cada mol de propano y su masa molecular me dan 1.667,2 gramos de dióxido de carbono, y para los 7,66 moles de butano haciendo los mismos factores de conversión me da 1.348,2 gramos de dióxido de carbono. En total se eliminarán a la atmósfera 3.015,4 gramos de CO2, es decir, 3,02 kilos de dióxido de carbono. Que me dice que calcule los litros de gas butano que se medido en condiciones normales que hay que quemar para calentar 20 litros de agua de 15 a 35 grados. Primero calculamos el calor que se requiere para calentar el agua, que será la masa por calor específico por incremento de T, y me dan 1.672 kilojulios que se necesitan. Escribimos la reacción de combustión del butano, que es C4H10 más 13 medios de oxígeno más 4 para dar 4 de CO2 más 5 de agua. La entalpía de la reacción será el sumatorio de las entalpías de formación de productos menos reactivos. Sustituyo los valores que me dan en el enunciado y la entalpía de la reacción es menos 2.878,3 kilojulios por mol de butano. De donde 1.672 kilojulios que necesito por un mol de butano que me da 2.878,3 kilojulios por 22,4 litros que ocupa cada mol, son 13 litros de butano que necesito.
101 me dice que la entalpía de combustión de un hidrocarburo gaseoso CnH2n+2 es menos 2220 kJ por mol. Me pide la fórmula molecular del hidrocarburo, la energía desprendida en la combustión de 50 litros de este gas a 25 grados en la atmósfera y la masa de agua que se obtendrá. En la combustión de los hidrocarburos saturados se cumple que por cada n átomos de carbono del hidrocarburo se forman n moléculas de CO2 y n+1 moléculas de agua. La ecuación de combustión quedará CnH2n+2 más n+2n+1 partido por 2 de oxígeno más para dar n de CO2 más n+1 de agua. Aplico la ecuación de la entropía de la reacción, sustituyo los valores que tengo y me queda una ecuación de primer grado en n, donde se obtiene que n vale 3 y por lo tanto el hidrocarburo es el propano, 3H8. Para el apartado B y a partir de la ecuación de Clapeyron despejo el número de moles y el número de moles que es de propano que se quema son 2,046. Como tengo menos 2220 kJ por mol, se desprenderán menos 4.542 kJ. Según la estequiometría de la reacción, los 2,046 moles de propano los paso a agua, multiplico por la masa molecular del agua y tengo 147 gramos de agua que se desprende. El eteno se puede transformar en etano por adición de hidrógeno, veis ahí la reacción. Una entalpía negativa 298 Kelvin. La entalpía estándar de reacción me piden a partir de las entalpías de enlace y que justifique si la variación de entropía de esta reacción es positiva o negativa y también si la reacción será espontánea a temperaturas bajas o altas. En el proceso de hidrogenación del eteno se rompen 4 enlaces CH, un enlace carbono-carbono, un enlace hidrógeno-hidrógeno y se forma un enlace carbono-carbono y 6 enlaces carbono-hidrógeno. Así que la entalpía de la reacción, enlaces rotos menos enlaces formados, sustituyo los valores que me dan, la entalpía de la reacción será menos 124 kJ. De manera cualitativa, podemos suponer una disminución en la entropía del sistema, ya que había 2 moles de sustancias gaseosas y solo se ha formado un mol de gas. Por lo tanto, el incremento de la entropía será negativo. La ecuación de Gibbs, el incremento de la energía libre de la reacción es igual a la variación de entalpía libre de la entalpía de la reacción menos T incremento de S, se usa para determinar la espontaneidad de una reacción química, que incluye el factor entálpico y el factor entrópico de dicho proceso, y asegura la espontaneidad cuando es negativa. En este caso, el factor entálpico favorece la espontaneidad porque es negativo, pero el factor entrópico no, porque es negativo. Por lo tanto, hay que minimizar este factor disminuyendo la temperatura, es decir, a bajas temperaturas el proceso será espontáneo. En el 103 me dan dos reacciones químicas, la 1 y la 2. Me pide que dibuje diagrama entálpico para cada una de ellas y que, considerando las dos reacciones anteriores tienen variación de entropía negativa, que justifique cuál de ellas no puede ser espontánea a ninguna temperatura. El diagrama entálpico de la reacción 1 lo tenéis ahí y el diagrama entálpico de la reacción 2 también a continuación. La espontaneidad de una reacción depende de la variación de la entalpía, si es favorable si es exotérmica, y de la entropía se favorece si aumenta el desorden que ha sufrido el sistema. Ambos factores están incluidos en la ecuación de Gibbs, incremento de G igual incremento de H menos T incremento de S de la reacción, de manera que se puede asegurar que una reacción será espontánea a una determinada temperatura si el incremento de G es negativo. En la primera reacción, la variación de entalpía favorece la espontaneidad porque es negativa, pero no la variación de entropía, que es negativa. Por lo tanto, podrá ser espontánea si se minimiza el factor entrópico, es decir, disminuyendo la temperatura. Por lo tanto, a bajas temperaturas el proceso será espontáneo. En la reacción 2 ambos factores dificultan la espontaneidad, o esa reacción no será espontánea a ninguna temperatura.
En el 104 me dice que dada la ecuación termoquímica 25 grados nitrógeno más 3 de hidrógeno para dar 2 de amoníaco, que calcule el calor de la reacción a volumen constante y que haya la variación de energía libre de Gibbs. La reacción que aparece en el enunciado es la correspondiente a la formación del amoníaco a partir de sus elementos y por lo tanto el valor de la entalpía de la reacción equivale a la entalpía de la formación del amoníaco gas, que son menos 92,3 kilojulios. Como la entalpía de la reacción es el calor de reacción a presión constante, Q sub P, tendremos que Q sub V es Q sub P menos incremento de NRT. Sustituimos los valores y me da que Q sub V vale menos 87,3 kilojulios. La variación de energía libre de Gibbs es el incremento de G igual a incremento de H menos de incremento de S. Hallamos en este caso incremento de S de la reacción haciendo el sumatorio de los productos menos reactivos sustituyendo los datos que me dan. Incremento de S de la reacción será menos de 198,8 julios por Kelvin. Y por lo tanto, si aplicamos incremento de G igual a incremento de H menos de incremento de S, sustituimos los valores, incremento de G me da menos 33,1 kilojulios. Como es negativa, la reacción a esta temperatura 25 grados es espontánea. En 105 me dice que el etino se hidrogena para producir etano a 298 Kelvin, que calcule la entalpía estándar de la reacción, la energía Gibbs, la entropía y la entropía molar del hidrógeno. Me dan todos los datos en una tabla. La reacción de hidrogenación de etino a etano es C2H2 más 2 de hidrógeno para dar C2H6. A partir de los datos del enunciado calculamos la entalpía de la reacción, haciendo el sumatorio de productos menos reactivos, sustituimos los valores, me da menos 312 kilojulios. Para la energía libre de Gibbs hacemos lo mismo, sumatorio de productos menos reactivos, sustituimos valores y me da menos 242 kilojulios. Y ahora calculo el término entrópico, sustituyendo todo lo que acabo de hallar más la temperatura, me da incremento de S igual a menos 235 julios por Kelvin. Incremento de S de la reacción son productos menos reactivos y la que me piden es la entropía del hidrógeno, así que sustituyo el resto y despejo la del hidrógeno y me da 132,5 julios por mol Kelvin. En el 106 me dan las siguientes reacciones. Me pide el calor latente de sublimación del yodo, la entalpía de disolución del yoduro de hidrógeno, la energía necesaria para disociar en sus componentes el yoduro de hidrógeno encerrado en una traza de 2 litros a 25 grados y 900 milímetros de mercurio. La reacción de sublimación del yodo es yodo sólido para pasar al yodo gas. Para hallar la variación de entalpía de esta reacción utilizamos la ley de Hess haciendo la reacción 2 menos la 1, como veis ahí, y me da una entalpía de reacción de 53,5 kJ por mol. La reacción de disolución del yoduro de hidrógeno a ácido yodídico es yoduro de hidrógeno gas y ácido yodídico acuoso. Para hallar la variación de la entalpía utilizamos la ley de Hess haciendo menos un medio la reacción 1 más un medio la 3. Veis ahí lo que he hecho, se me van el hidrógeno y el yodo y me queda el yodo gas, me queda una entalpía de disolución de menos 54,35 kilojulios. Para el apartado C hallamos primero los moles de yoduro que tenemos encerrados en el matraz a través de la ecuación de Clapeyron, me da 0,0969 moles de yoduro de hidrógeno. La energía de disociación será 0,09669 moles de yoduro de hidrógeno por 3,3 kilojulios por cada 2 moles me da 0,16 kilojulios. Dada la reacción en condiciones estándar de etanol, 2 de etanol más 3 de oxígeno para dar 4 de agua más 2 de CO2, demuestra si el proceso es espontáneo. Para estudiar la espontaneidad de un proceso químico, debemos calcular su energía libre de Gibbs y como la variación entálpica se nos da, hemos de calcular primero la variación entrópica. Así que la entropía de productos menos la de los reactivos, sustituimos cada una de las moléculas, luego los datos y me da que la variación de entropía de la reacción es menos 161,2 kilojulios por mol Kelvin.
Teniendo en cuenta que la variación entálpica es por mol de metano, es entalpía menos 1553 por 2 moles menos 776,5 kilojulios. Entonces tendremos, si sustituimos en la ecuación de energía libre de Gibbs, menos 728.462,4 julios por mol. Por lo tanto, la reacción sí que es espontánea, ya que la variación de energía libre de Gibbs nos ha dado negativa. En la fabricación del ácido sulfúrico mediante método de contacto a 400 grados se produce una oxidación. Si el proceso se realiza a volumen constante, ¿qué calor se desprende en la oxidación de 96 gramos de CO2? Justifica por qué la disminución de la temperatura favorece la espontaneidad de dicho proceso. Se nos da la entalpía, que es el calor desprendido en el proceso a presión constante, Q sub P, por cada 2 moles de CO2, que son menos 99,1 kJ por mol. Como el incremento en el número de moles gaseosos es menos 1, podemos hallar el calor desprendido a volumen constante mediante la fórmula Q sub P igual a Q sub V más incremento de nRT. Q sub V me da menos 93.507,4 julios por mol de CO2. Como el proceso no interviene un mol de CO2 sino 96 gramos, el calor desprendido será 96 por la masa molar por el calor desprendido por un mol menos 140.261 julios que se desprende. Como en los productos hay 2 moles de sustancias gaseosas y en los reactivos 3, el número de moles disminuye y por tanto disminuye el desorden, siendo la variación de entropía negativa. Como además la entalpía también es negativa, la variación de energía libre de la reacción será negativa, es un proceso espontáneo. Determina a partir de qué temperatura la combustión de etanol es espontánea. Me dan en la tabla todos los datos. Escribimos la reacción de combustión del etanol, que es H3H2OH más 3 de oxígeno para dar 2 de CO2 más 3 de agua. Primero hemos de calcular la temperatura del equilibrio, en la cual incremento de G es igual a 0, es decir, T igual a incremento de H barra incremento de S. Y para ello necesitamos conocer tanto incremento de H como incremento de S. Calculamos incremento de H haciendo el sumatorio de la entalpía de productos menos reactivos, sustituimos cada una de las sustancias y los datos de la tabla, y la entalpía de la reacción me sale menos 1366,8 kJ por mol. Hacemos lo mismo para la entropía, el sumatorio de los productos menos reactivos, sustituimos cada una de las moléculas, su valor, y me da una entropía de menos 138,5 julios por mol Kelvin. Por lo tanto, la temperatura de equilibrio será la variación entálpica menos la entrópica y me da 9.868,6 Kelvin, suponiendo que tanto H como S no varían con la temperatura. Como tanto la variación de entalpía como la entropía son negativas, la reacción será espontánea cuando el valor absoluto de incremento de S sea menor que el valor que la entalpía, es decir, para temperaturas menores de 9.868,6 Kelvin, que es la del equilibrio. En el 111 me dice que justifique si la hidrogenación de eteno a etano es un proceso espontáneo a 25 grados, me dan en los datos, y si no lo es, a partir de qué temperatura lo será. La reacción de hidrogenación del eteno, este H2CH2 más hidrógeno para dar CH3CH3, para justificar su espontaneidad hemos de calcular primero la variación de energía libre de Gibbs y por lo tanto necesitamos los balances entálpicos y entrópicos. La entalpía de deshidrogenación será productos menos reactivos, sustituyo a las moléculas que intervienen, los datos que me dan menos 137 kJ por mol. Para la entropía hago lo mismo, sustituyo y la entropía de deshidrogenación me da menos 110,6 julios por mol Kelvin. Ahora ya podemos hallar la variación de la energía libre de Gibbs, que me da
menos 104.041,2 julios por mol, que como es negativa, significa que el proceso es espontáneo a esa temperatura. Hallamos la temperatura en equilibrio. El término entálpico menos el partido del entrópico me da 1238,7 Kelvin, suponiendo que tanto H como S no varían con la temperatura. Como tanto la variación de entalpía como la entropía son negativas, la reacción será espontánea cuando el término entrópico sea menor que el entálpico en valor absoluto, es decir, para temperaturas menores de 1238,7 Kelvin, que es la del equilibrio. La vaporización de un mol de mercurio a 350 grados y presión atmosférica absorbe 270 julios por gramo. Me piden el trabajo de expansión, la variación de energía interna, el incremento de entalpía y si la variación de entropía de este proceso es 86,5, a partir de qué temperatura el proceso será espontáneo. El proceso es mercurio líquido para dar mercurio gas. Como inicialmente el mercurio está en estado líquido, la variación de volumen del gas será prácticamente el volumen que ocupa en las condiciones finales, es decir, si aplico la ecuación de Clapeyron, 51,086 litros. Luego el trabajo de expansión será menos P incremento de V, o sea menos P por V, que me da 51,086 atmósferas litro pasado a julios, aproximadamente menos 5,18 kilojulios. Como el calor del proceso se nos da en julios por gramo, solo hay que pasarlo a kilojulios por mol. El calor de la reacción me dará 54,270 kilojulios por mol. Y ahora, como la variación de energía interna es el trabajo más el calor, me da 49,09 julios. La entalpía es el calor de reacción, son 54,27 kilojulios por mol. Y para hallar la temperatura en el equilibrio, hago la división entre la entalpía y la entropía y me da 627,39 Kelvin. Suponiendo que ni la entalpía ni la entropía varían con la temperatura. Como tanto la entalpía como la entropía son positivas, la reacción será espontánea cuando el término entrópico sea mayor que el término entálpico en valor absoluto, es decir, para temperaturas mayores de 627,39 Kelvin, que es la temperatura del equilibrio. El 113 me dice que justifique la veracidad o no de las siguientes afirmaciones. La primera es que en algunas reacciones el calor de reacción a presión constante equivale a la variación de energía interna. Como la variación de energía interna es el calor a volumen constante es igual a Q sub P menos incremento de nRT, solo será la variación de energía interna igual a Q sub P en las reacciones en las que no haya variación en el número de moles de sustancias en estado gaseoso de los reactivos, es decir, cuando el incremento de N es igual a 0. En el apartado B, si un sistema absorbe calor y no realiza trabajo, su energía interna aumenta. La variación de energía interna es el trabajo más el calor. Si el trabajo es igual a 0, entonces la variación interna es igual al calor. Si el sistema absorbe calor, que es mayor que 0 y por lo tanto el incremento de U también será mayor que 0, y si la variación de energía interna es positiva, es porque ha aumentado, porque la variación de la energía interna es la energía interna final menos la inicial, o sea que la variación de la energía interna final será mayor que la inicial. El calor de vaporización siempre es mayor a volumen constante que a presión constante. Como Q sub V es igual a Q sub P menos incremento de nRT, dependerá de la variación en el número de moles de sustancias gaseosas. Si incremento de N es igual a 0, Q sub P es igual a Q sub V. Si incremento de N es mayor que 0, Q sub V es menor que Q sub P. Si incremento de N es menor que 0, Q sub V es mayor que Q sub P. En el D, las entalpías de formación de un compuesto pueden ser positivas o negativas. Como la entalpía de formación es el sumatorio de las entalpías de los productos menos la de los reactivos, y en una reacción de formación todos los reactivos por definición son elementos, el sumatorio de la entalpía de formación de productos menos la de los reactivos dependerá de cómo sea el calor que se desprende o se absorbe a presión constante. Si es absorbido será positivo y si es desprendido o cedido por el sistema será negativo.
Seguimos en el 113. LE. Me dice la entalpía estándar de formación del mercurio sólido es 0. Como el mercurio en condiciones estándar es líquido, el calor de formación del mercurio en estado sólido no será nulo. LF. La evaporación es un proceso exotérmico, por eso nos refrescamos cuando estamos mojados y el agua se evapora con el aire. La evaporación es un aumento de volumen y por tanto una expansión que capta calor del sistema, por eso el sistema baja de temperatura y se refresca. El G. La entalpía de disolución del nitrato de amonio es de 26,2 kJ por mol, por eso su disolución se utiliza para enfriar el entorno. El proceso de disolución del nitrato de amonio es endotérmico. Luego capta calor de la disolución al disolverse, pero no del entorno, si entendemos entorno todo lo que no es el sistema. El H. La condensación es un proceso espontáneo. La condensación, que es el paso de vapor a líquido, necesita que el sistema pierda calor para disminuir su temperatura, hasta la de rocío. Luego, la entalpía será negativa. Además, el orden aumenta al pasar de estado gaseoso a estado líquido. Luego, la entropía será negativa. Por tanto, habrá una temperatura por encima de la cual el incremento de G será mayor que 0 y el proceso no será espontáneo. Es decir, puede haber sustancias cuya temperatura de rocío haga que la energía libre de Gibbs sea mayor que 0 y el proceso sería no espontáneo. El I me dice todas las reacciones exotérmicas son espontáneas. Las reacciones exotérmicas tienen entalpía negativa, pero si la entropía es negativa, para valores de la temperatura en que el término entrópico sea mayor que el término entálpico, la energía libre gris será mayor que 0 y el proceso no será espontáneo en ese sentido. J. En las reacciones espontáneas la variación de la entropía es positiva. Hay reacciones espontáneas en las que la entropía es negativa. Para ello basta que sea exotérmica y además la temperatura de la reacción sea tal que el término entrópico sea menor que el entálpico. K. La vaporización del agua es un proceso entrópico y endotérmico, pero por eso solo es espontáneo a partir de cierta temperatura. En el proceso de vaporización la entropía es mayor que 0 porque pasa de líquido a gas, es un aumento del desorden y de la entropía, y además es endotérmico, el sistema capta calor. Pero en teoría puede darse en sustancias en las que su punto de ebullición sea tal que el término entrópico sea mayor que el entálpico y sea espontáneo el proceso. Luego es correcto. L. La reacción de combustión del butano es espontánea a cualquier temperatura. La reacción de combustión del butano, lo veis ahí, es exotérmica y el desorden disminuye, es decir, el incremento de este es menor que 0. Luego, para temperaturas altas, cuando el término entrópico sea mayor que el entálpico, entonces el proceso será no espontáneo, al contrario de lo que se dice en el enunciado. M. Muchas reacciones endotérmicas son espontáneas a altas temperaturas. En una reacción endotérmica, la entalpía es positiva y si la variación entrópica también lo es, a altas temperaturas, cuando el término entrópico sea mayor que el entálpico, entonces el proceso será espontáneo. Pero si la entropía de la reacción disminuye, nunca será espontánea. Y N, para una determinada reacción en la que la entalpía es negativa y la entropía positiva, un aumento de la temperatura favorece la espontaneidad. Para que sea espontánea, la variación ha de ser negativa. Tanto mayor sea el valor de la temperatura, más negativa será la variación de la energía libre y más espontánea será. Bueno, pues hasta aquí el último vídeo de ejercicios del tema 6 de Física y Química de primer bachillerato, transformaciones energéticas y espontaneidad de las reacciones químicas. Mi nombre es Mercedes López Carvajales, os dejo la dirección de mi página web y mi correo electrónico por si queréis poneros en contacto conmigo. Bien, espero que os haya servido
que os haya sido de utilidad, que os haya gustado y si ha sido así, pues darle un like. Muchas gracias.